Nada. Vamos a iniciar esta comisión conjunta de las comisiones de salud y futuro del Senado, saludándolos a todos. No sé si tenemos algo de cuenta, estimado secretario. No le escuchamos, don Fernando, está silenciado. Disculpen. Tenemos efectivamente una cuenta, señora presidenta. Se recibió un oficio del superintendente, la superintendenta subrogante de Seguridad Social, con que responde un oficio de estas comisiones conjuntas en que se solicitaba información sobre licencias médicas presentadas a organismos administradores del Seguro Social contra riesgos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Se les consultaba sobre el número de licencias rechazadas, acerca del gasto que esas entidades efectúan en prevención y gestión y sobre los protocolos adoptados por dichas entidades para evitar el contagio por coronavirus. Luego se han recibido las siguientes comunicaciones de la Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso, con la que remite el boletín número 12 denominado COVID-19, experiencias del proceso de confinamiento, y otro del investigador de la Biblioteca del Congreso, don Eduardo Goldstein, con la que remite los siguientes informes. Efectividad de las cuarentenas para controlar la expansión del COVID-19, factores psicosociales de la respuesta de la población ante las medidas para enfrentar la pandemia, y la respuesta a la pandemia en la República Oriental del Uruguay, acciones y condiciones. Todos estos documentos han sido distribuidos también a sus señorías junto con la misma cuenta. Esa es toda la cuenta, presidenta. Muchas gracias, Fernando. Aquí, bueno, como ven en la cuenta, hemos conocido la experiencia de Uruguay desde las referencias que nos ha hecho la biblioteca, también surgió en nuestra reunión pasada, y yo quiero agradecerle especialmente a Jaime Labarca, que nos ayudó a hacer los contactos, ¿no es cierto? Y hoy día tenemos a Miguel Asqueta aquí acompañándonos, ¿no es cierto?, el director general de salud, y también al profesor Julio Medina. Contarles a ustedes que aquí hemos sesionado desde el inicio de la pandemia 2 comisiones del Senado, la Comisión de Salud y una Comisión de Desafíos del Futuro especial que tenemos, justamente para hacer seguimiento, ir haciendo propuestas y escuchando a varios de los actores que están aquí en esta comisión. No solo estamos senadores, sino también están quienes son expertos del comité asesor que ha apoyado en esto al presidente de la República, al Ministerio de Salud, está la presidenta del Colegio Médico, están las Seremis de Ciencia, están representantes de organizaciones sociales como el Hogar de Cristo, ¿no es cierto?, que han sido bien claves en la pandemia. Lo que hemos querido es que esta sea una mesa que integre distintas miradas y que donde nos vayamos apoyando. Hay algunos temas en que hemos trabajado legislaciones específicas, otras son medidas donde los actores que tenemos visibilidad pública, que estamos también en la toma de decisiones, hemos ido aprendiendo y colaborando. Un poco ese ha sido el sentido, nos hemos reunido todos los jueves, y hoy día lo que queríamos era justamente conocer la experiencia de cómo ustedes han enfrentado la pandemia en Uruguay. Nos parecen que ahí hay cosas interesantes, y fue justamente el objetivo de poder recibirlo. La idea es poder darles la palabra inicialmente para que nos puedan hacer una pequeña exposición o presentación, en el caso de Miguel y Julio, y después más bien tener un diálogo en que podamos compartir experiencias y también contarles de cómo estamos enfrentando nosotros acá la pandemia. Jaime, yo no sé si tú quieres hacer alguna introducción previa o le damos la palabra directamente a Miguel. Solo contar que el doctor Julio Medina es el equivalente a un profesor titular. Él es profesor grado 5 de la Cátedra de Enfermedad Infecciosa de la Universidad de la República del Uruguay, y es un estrecho colaborador con la Agencia de Investigación de Uruguay, y también ha estado trabajando en las distintas comisiones, apoyando también todo el trabajo con el Ministerio de Salud, ¿no es cierto?, de Uruguay, en todos los comités, o al menos en 2 comités que han trabajado en la pandemia. Así que está muy informado, pero además contamos con el doctor Miguel Asqueta, ¿no es cierto?, que es el director de salud del Ministerio de Salud, que es el organismo oficial. Así que vamos a estar, tenemos muy buena representación de Uruguay. Nada más, gracias. Yeah. Damos a la palabra, ¿te parece, Miguel? Solamente contarte que una de las cosas que hemos estado discutiendo es, claro, unas son las medidas sanitarias, pero también el cómo la gente
incorpora estas medidas, desde el efecto de la comunicación de riesgo respecto al manejo de la pandemia, como también un virus que ha significado un periodo más prolongado de lo que originalmente planeábamos, va generando nuevos desafíos respecto al manejo. Yo estoy hablando acá desde Magallanes, la región más al sur de Chile, donde tenemos hoy día una situación muy, muy compleja. Debemos ser de las ciudades récord a nivel mundial en cantidad de contagios y población muy refractaria a la toma de medidas tradicionales como la cuarentena, así como tenemos situaciones que miramos con relativo éxito en el caso de confinamiento en Santiago, que después además de un periodo de fiestas patrias, donde se generó mayor movimiento y pareciera que la gente va incorporando también medidas de cuidado que permiten ir abriendo un poco la actividad. Entonces, en eso te dejo más bien la palabra a ti y la idea es después, Julio, profesor Medina, y poder abrir un diálogo. Adelante, Miguel. Bueno, muchas gracias, Carolina. Queremos saludar desde Uruguay, agradecer el honor que nos hacen de ser invitados a estas sesiones conjuntas de la Comisión de Salud y la de Desafío de Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación del Senado chileno. Para nosotros es muy importante y quiero transmitir la palabra del señor ministro, el doctor Daniel Salinas, que en este momento no se encuentra en Montevideo, por razones obviamente de la pandemia y demás, está en otro lugar del país, porque él en persona hubiera querido participar de esta sesión para platicar en conjunto con ustedes, que muchos de ustedes obviamente son autoridades oficiales de nuestro país hermano trasandino, más allá de que, como tú has dicho, Carolina, hay personas importantes aquí en este Zoom de la academia y demás. Pero esperemos que con el profesor Julio Medina, que no solo es un querido amigo, sino que, como bien se hizo su presentación, es el profesor titular de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de nuestra Universidad de la República, donde nosotros estudiamos, nos formamos como médicos y nos recibimos. Es un referente nacional e internacional y además participa del comité de expertos que creó el Ministerio de Salud, 7 expertos nacionales que asesoran en las diferentes temáticas desde el inicio de la pandemia, y además conforma el grupo asesor honorario que conformó Presidencia de la República, donde más de 50 científicos de todas las áreas, no solo del área sanitaria, sino de diversas áreas, de las ciencias médicas, de las ciencias sociales, de la economía y demás, están trabajando permanentemente en el asesoramiento al Poder Ejecutivo en esta pandemia. Y yo lo que además quiero transmitir, tú eres magachánica, conocemos muy bien los estados porque revisamos permanentemente los estados sanitarios y nos preocupa el sur de Chile porque además en estos días Uruguay tiene que definir, entre otras cosas, y este comentario hace a la problemática general de la pandemia, sus contingentes en la Antártida. Y el cambio de contingentes en la Antártida ha generado para los países de América enormes problemas logísticos, porque justamente gran parte de los temas logísticos se resuelven entre el sur de los hermanos Chile y Argentina, y vaya que entonces la pandemia, doy este ejemplo nada más para ver los enormes problemas que nos generan a los países este pequeñísimo virus que, bueno, que es motivo de análisis. En segundo lugar, Carolina, tú manifestabas, bueno, una epidemia que genera una pandemia mundial y que cuando la ve América, que esto es un poco la visión de este ministerio, nosotros tomamos contacto con la pandemia el mismo día que ingresó esta administración. Esta administración, por 5 años, luego de las elecciones nacionales del año pasado, ingresó el 1 de marzo. El 1 de marzo de este año, y fue simultáneo con la llegada de la pandemia al continente americano prácticamente, entonces hubo que tomar el timón en algo que obviamente nos era desconocido, pero rápidamente nuestros técnicos, nuestros científicos comenzaron a asesorarnos inmediatamente, pero una administración nueva con dificultades logísticas, y como tú decías, podía avisorar en el tiempo algunos periodos en base a experiencias anteriores, pero lo que siempre tuvimos claro, y ahí el asesoramiento de nuestros expertos de la academia, que generosamente nos brindaron su conocimiento, nos hizo ver que esto había llegado para quedarse, y al día de hoy, 7 meses después de haber llegado la pandemia a nuestro continente americano, sabemos muy bien que tenemos
hemos planificado actividades de corto, de mediano y de largo o larguísimo plazo, porque hay aún hoy ciertas que lo único que nos hacen saber y conocer es que esto va a continuar. Entonces creo que estos intercambios son absolutamente importantes para intercambiar las experiencias. Yo dejo este saludo ahora, porque luego, todas las veces que ustedes lo requieran, en base a las preguntas de lo que ha hecho la autoridad sanitaria y demás, las vamos a evacuar, pero como el profesor Medina ha sido muy generoso con su conocimiento, hemos intercambiado con el propio ministro y con él algunas ideas fuerza, está preparada una presentación, entonces me gustaría justamente que fuera él, desde su visión como académico, como científico y como colaborador llamado del Estado en este momento, les deje la visión a todos ustedes de la situación de la pandemia y el manejo que se hizo aquí en Uruguay, y por supuesto estamos prestos luego al intercambio por el tiempo que ustedes crean conveniente. Y lo último, y esto en un tono de amistad, si mi amigo Guido no aparece en el Zoom, se lo vamos a cobrar muy caro cuando vayamos por allá por Chile. Así que si no aparece, voy a repetir, mi queridísimo amigo Guido, con quien nos conocemos desde hace 12 o 13 años, hemos trabajado desde la época que yo era parlamentario, tantos temas en común. La cuarentena cuando vayamos a Chile la vamos a hacer en su casa de Valparaíso, la que nos va a tener que ceder gentilmente por un lapso prolongado de tiempo. Eso va a quedar en acta, de todas maneras, Miguel. Estábamos en una reunión justamente con el senador Chaguán y con el senador Girardi, con el presidente. Para mí fue más fácil trasladarme porque me traslado virtualmente por Zoom nomás, entonces debe venir en camino a conectarse. Profesor Medina, le dejamos la palabra y deberías poder compartir pantalla sin problema, entiendo. Bueno, muchas gracias por la invitación, Jaime, que nos contactó, por supuesto a todos ustedes y a Miguel por las palabras. Vamos a comenzar entonces. A ver si me deja compartir. ¿Ahí se ve? Sí, ¿Se ve la pantalla ahí? Está bien, sí. ¿Se ve? Perfecto. Voy a minimizar aquí. Perdón, Carolina, voy a quitar el video nuestro porque mejora la conexión quitando el video, pero quiero que sepan que estamos aquí obviamente todo el tiempo mirando esto. Ya, perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, esto es nada más para mostrarles cómo estamos en América Latina. Ustedes ya lo saben, Uruguay está rodeado por dos gigantes, Argentina que va rápidamente al 1 millón de casos, y Brasil ya pasó los 5 millones de casos, ¿verdad? Ustedes también tienen varias fronteras con países también complicados. Esta es la realidad de los casos confirmados diarios por millón. A la izquierda representamos a Argentina, que es la que está en pleno ascenso, Brasil, Chile, ustedes que están bajando, aquí está Uruguay, y a la derecha son los casos confirmados de muertes por millón de habitantes, también Argentina que está en franco ascenso, nosotros estamos por aquí. Estos son los datos que aporta el Sistema Nacional de Emergencia, el SINAE en Uruguay. Estos son datos actualizados al 7 de octubre. Esto es una cantidad de casos acumulados en nuestro país, 2.206 casos en total desde el principio de la epidemia. Ayer tuvimos 29 casos nuevos. Hay 267 pacientes con la infección en curso en estos momentos. Esta es la cantidad de test que hemos hecho hasta ahora, 254.000. Ayer hicimos 2.819 test. Hay un paciente en cuidados de terapia intensiva y un paciente en cuidados intermedios en estos momentos. Esta es la evolución de nuestro país. Como ustedes ven, desde el 7 de octubre, hubo pocos días que pasamos más de 30 casos diarios. De hecho, el promedio en los últimos 7 días es de 22 casos por día. Esto, ustedes ven esta imagen en diente de sierra que tenemos. Esto es porque la mayor parte de los casos están explicados en brotes, y esto es lo que da esta imagen. Cuando uno mira el promedio de casos de Uruguay en los últimos 7 días por cada 100.000 habitantes, hay una voz que aparece. Te cuento por acá mejor.
Ayer la llevé para pesarla y Hay alguien Tiene que tiene abierto su su micrófono micrófono. abierto. Pablo Vial, Pablo Vial. Pablo tiene el micrófono abierto. Bueno, sigo entonces. Este es el promedio de casos de Uruguay en los últimos 7 días por cada 100.000 habitantes, perdón. Estamos en un nivel de riesgo que le llamamos verde, porque tenemos menos de un caso por cada 100.000 habitantes. Ustedes saben que Uruguay tiene 3,5 millones de habitantes, y eso da que tenemos menos de 35 casos por día promedialmente en los últimos 7 días, por eso estamos en la zona verde, y de hecho es la estrategia que queremos mantener en el país, es mantenernos con menos de un caso por cada 100.000 habitantes. Esto no es para que lo detallemos, es una curva epidémica que habíamos dicho en la cátedra de enfermedades infecciosas, solo le quiero mostrar aquí, 2 días antes de tener los primeros casos en nuestro país, ya había una percepción de riesgo y se suspendía el Montevideo Rock, que era una actividad de miles y miles de jóvenes, se suspendió antes de tener los primeros casos, y estos son la cantidad de toma de decisiones que se fueron haciendo en el país. Está graficado hasta mayo aquí, pero lo vamos a ver a lo largo de la presentación. Esto es lo mismo, son todas las estrategias que se siguieron para lograr control de fuente de la infección, para bloquear las rutas de transmisión y para prevenir las nuevas infecciones. Son todas estas actividades que ven que lo vamos a desarrollar en buena parte a lo largo de la presentación. Bueno, tenemos algunas condiciones basales de Uruguay, que son que tenemos una baja densidad de población, una población de 3,5 millones de habitantes, no tenemos grandes urbes, hay un área metropolitana que es sobre todo horizontal, no tenemos estaciones de metro, la mayor parte del transporte público es basado sobre todo en buses, pero esto de todas formas por sí mismo no explicaría los resultados actuales. Aquí estoy poniendo 4 países con poblaciones parecidas, como Costa Rica, Panamá, Paraguay y Uruguay, que van 5 millones, 4, 7 y 3,5, y ustedes ven que a pesar que a veces se mantiene en un estado bastante de control la epidemia, en algún momento el virus es como que no deja escapar a los países y finalmente genera una diseminación sostenida e intensa en la comunidad, ¿no? Estos son los casos a la izquierda acumulados por millón de personas, y a la derecha son los casos acumulados de muertes por millón de habitantes, y ustedes ven cómo Paraguay y Costa Rica se mantuvieron bastante bien hasta que se terminan despegando. Aquí están el total de fallecidos para cada país, y la incidencia por millón de habitantes, como tienen aquí. Hay otras condiciones basales de Uruguay en aspectos sanitarios que son muy importantes. Hay un sistema sanitario donde hay un sistema integrado de salud, luego podemos hablar de eso si quieren. Hay un sistema robusto de asistencia domiciliaria. Esto fue lo que determinó que el virus no se trasladara de la comunidad hacia los hospitales en principio, porque tenemos desde hace 4 décadas emergencias extrahospitalarias medicalizadas, emergencias móviles, con médicos que van a los domicilios. Voy a mostrar más datos. Hay un desarrollo a nivel de atención primaria, públicos y privados, y esto determinó que se fuera hacia los domicilios a asistir a los pacientes e hisopar, y no que los pacientes fueran a los centros asistenciales y a las policlínicas. Rápidamente en abril se aprobó en el Parlamento una ley que daba sostén legal para hacer telemedicina como prestación de los servicios de salud. Por supuesto, hay una gobernanza desde el Ministerio de Salud Pública muy clara, y eso también es una condición basal de Uruguay. Hubo un control inicial, ¿sí? Se evitó de esta manera un modelo de dispersión exponencial al inicio, porque el mismo día que teníamos los primeros 4 pacientes con diagnóstico de COVID-19, ese día se declaró el estado de emergencia nacional sanitaria. No se esperó más. Aquí tienen datos de algunos países de América Latina, ahí tienen dibujado como un avioncito el cierre de fronteras, como una casa la cuarentena, y aquí el cierre de escuelas, y lo que les quiero mostrar es Uruguay, y esto es lo que ustedes ven con las curvas, son los fallecidos. Uruguay cerró, hizo toda esta estrategia de cierre de fronteras, cuarentena y cierre de escuelas
mucho antes de tener el primer paciente fallecido por COVID. El primer paciente lo tuvimos el 28 de marzo y esto se tomó la decisión el 13 de marzo. Como ustedes saben, para cuando uno tiene ya algunos fallecidos en un área determinada, es que hay decenas o cientos o miles de pacientes que han pasado desapercibidos, ¿no? Esta fue un poco tal vez alguna de las diferencias con respecto a otros países para explicar la situación inicial. Lo otro es que rápidamente, esto es un comparativo de la reducción de la movilidad en países de Sudamérica durante la pandemia, con datos de movilidad global de Google, y aquí tienen la movilidad en estaciones de tránsito, lugares de mucha movilidad, parques, tiendas, ropa, restaurantes, recreación. Ustedes ven cómo Uruguay, con una cuarentena que no fue obligatoria, sino que fue una autocuarentena, logró una disminución de la movilidad bastante importante. De hecho, algunos días se logró 75% de disminución de la movilidad. Aquí tienen los datos ustedes de Chile en alguna parte del periodo. Hay pilares globales que los vamos a ir desarrollando, que explican un poco los resultados, o que podrían explicar un poco los resultados. Tienen que ver con la sociedad, con parámetros gubernamentales, con la academia, la sociedad científica y los científicos, con la seguridad social y con el sistema de salud propiamente. Hay pilares más específicos, hubo y hay un sistema eficiente de rastreo, ahora vamos a explicar algunas cosas. Se hace un control en instituciones médicas, se hisopa a todos los pacientes que se hospitalizan, se los tiene en aislamiento, se le realiza un hisopado por técnica de PCR y luego se los libera dentro del hospital. Hay un triage quirúrgico temprano y estandarizado. Al principio las cirugías coordinadas se suspendieron en marzo, pero ya en mayo se retomaron, y hay un control sobre los residenciales de ancianos. También hubo una excelente campaña de vacunación contra influenza, que prácticamente se duplicó con respecto al 2019. Hay un control de fronteras y una comisión binacional, sobre todo con Brasil, que es donde tenemos frontera seca, y se pasan una calle caminando de Brasil a Uruguay y viceversa, con técnicas diagnósticas que era por anticuerpos en Brasil, y bueno, hubo que hacer un trabajo muy intenso para homogeneizar criterios, y lo que hubo es una profesionalización de la respuesta de la pandemia. La ciencia dio las bases para la toma de las decisiones, y lo vamos a explicar también un poco más. Hay un sistema de rastreo muy eficiente, todos los casos son identificados y se realiza un rastreo tanto de contactos sintomáticos como no sintomáticos. Se presta especial atención a maestros, policías, trabajadores de salud, cuidadores de centros de ancianos, ejército. Se hace un diagnóstico precoz. Si un contacto tiene síntomas o es conviviente de un caso, no se espera 7 días para hacer el PCR. Se realiza de inmediato para poder seguir entendiendo el nexo epidemiológico, y si da negativo se vuelve a repetir al día 7. Cuando no se sabe cómo se infectó la persona y trabaja en lugares de riesgo, como puede ser un personal de salud en un hospital, también se hace un screening de los contactos más cercanos precozmente, y si es negativo se repite al 7º día. Se llama, esto lo hacen los rastreadores muchas veces y por distintos rastreadores, y si hay un rastreador que logra más información, ese es el que sigue el caso. Porque como decimos en Uruguay, caer bien es clave para lograr información. Lo que necesitamos es que las personas nos den los datos de qué es lo que ha hecho en los últimos días para poder entender y armar el nexo epidemiológico y poder estudiar a los pacientes y ponerlos en cuarentena. No se critica, no se acusa, no se juzga, lo que se hace es escuchar, se anotan los contactos, las fechas, tipos de riesgos, y se educa sobre la cuarentena y el aislamiento según el caso. Y además, esto es muy importante, hay una colaboración estrecha entre los prestadores de salud y las direcciones departamentales de salud y epidemiología, y esto expande de alguna manera la posibilidad de rastrear todos los contactos posibles. Ustedes saben que Uruguay, aquí está Montevideo, tenemos 19 departamentos en total en nuestro país, está dividido en 19, y eso es manejable cada departamento por 6 personas de las direcciones departamentales de salud para rastreo epidemiológico, promedialmente, pero como les digo, se expande con cada prestador que ayuda en eso.
eso determina un dominio de la situación sanitaria, no hay áreas del país que estén demasiado diferentes que las demás, y por supuesto hay una cabeza central a través del Ministerio de Salud Pública y de la Dirección General de Salud, que coordina Miguel, que centraliza y coordina esto. Hay otros pilares también más específicos que son el desarrollo y la investigación. Uruguay tuvo que definir rápidamente si iba a depender de diagnósticos moleculares comprados en el exterior o iba a un desarrollo propio, y fue lo que se hizo por el Instituto Pasteur y por la Universidad de la República, y eso determina una amplia disponibilidad que además está distribuida en todo el territorio y con resultados bastante rápidos. Para que tengan idea, en marzo habían solo 100 test en el Ministerio de Salud Pública, y solo el Laboratorio de Salud Pública podía hacer test. Y ya para finales de abril, principios de mayo, había 22 laboratorios desplegados en todo el país haciendo técnicas de biología molecular. Se desarrolló un sistema de diagnóstico basado en biología molecular por LAMP, se financiaron a través de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación fabricación de modelos de respiradores, se desarrolló hisopos en 3D por la Facultad de Ingeniería y la Sociedad de Otorrinolaringología, y también medios de transporte por la Facultad de Química. Estos son algunos de los ejemplos de desarrollo e investigación. Esto otro que les quiero mostrar, que es una fortaleza de nuestro país, es la emergencia extrahospitalaria medicalizada. Las emergencias móviles de nuestro país tienen aproximadamente 800.000 usuarios en todo el territorio, para un país de 3,5 millones, y ustedes vean, esto es solo el ejemplo de una de las emergencias móviles, que tiene 236.000 socios, y ustedes vean cómo se disparan las consultas telefónicas cuando tenemos los primeros casos, y cómo ellos colaboran sosteniendo a las personas en la comunidad y dando lineamientos telefónicos. Lo mismo pasa a nivel pediátrico, como esto aumenta exponencialmente. Lo mismo pasa con la asistencia en domicilio, se va hacia el domicilio en la ambulancia o en los autos con un médico, se hace la historia clínica y se envía para hacer el hisopado en domicilio. Lo mismo pasó con pediatría inicialmente, y luego esto cae porque no hubo circulación por otros virus. Hay un sistema de salud que creó un mapa sanitario nacional, georreferenciado, con información a tiempo real, y todas las camas de los cuidados intermedios e intensivos y el nivel de ocupación, y las sociedades científicas colaboraron en alimentar esto, se capacitó los recursos humanos, hubo hay una actuación de oficio sobre las poblaciones vulnerables, sobre los residenciales de ancianos, sobre asentamientos urbanos. Se instalan, si vemos que hay un brote, el Ministerio ve que hay un brote en un asentamiento urbano, ahí se traslada, monta una carpa, y se hace la búsqueda de contactos, se rastrea y se hace el hisopado ahí mismo en el mismo lugar, ¿no? Hay, por supuesto, creación de centros de contingencia y convalecencias y acogidas de refugiados. Tenemos muchos migrantes que ingresan incluso caminando por la frontera con Brasil. Se realiza técnica de PCR a todas las personas que se mueven a través de la frontera, puertos, aeropuertos y fronteras secas. Esto es muy importante, la parte de seguridad social, decirle a las personas que se queden en sus casas, pero no darles un sostén social, podría ser un gran problema, ¿no? Se generó líneas de crédito flexibles, se aplazó vencimientos de pago de créditos, se benefició el acceso a Internet para facilitar el teletrabajo y la educación, se exoneraron costos fijos de servicios esenciales, bueno, se instrumentó alimentación para escolares en contextos críticos, hubo un acuerdo de precios por 2 meses, para que la canasta, con todos los empresarios, para que la canasta se mantuviera, la canasta básica no aumentara los precios por 2 meses, se reforzó las prestaciones sociales, se creó un fondo de coronavirus, incluso con el aporte de un porcentaje del sueldo de todos los funcionarios públicos, incluyendo parlamentarios y al mismo presidente, que alimentó este fondo y para poder ayudar en la pandemia. Se flexibilizó el seguro de desempleo y hubo un seguro por enfermedad para los contactos, para garantizar la cuarentena. Si alguien era identificado como contacto, se quedaba en su casa y se le garantizaba un seguro por enfermedad. Por supuesto, a nivel social, hay un tema cultural, pluricultural de Uruguay, republicano, de confianza hacia los gobernantes desde hace
muchísimos años, y eso ayudó a adquirir una excelente respuesta al pedido de autocuarentena. Desde el punto de vista gubernamental, la incorporación del test PCR como una prestación paga por el Estado a través del Fondo Coronavirus fue clave para que no hubiera limitantes y se pudieran hacer todos los test PCR que se quisieran. En materia de comunicación, hubo un informe diario y transparente por los canales oficiales del Ministerio de Salud Pública y el Sistema Nacional de Emergencia, incluso el mismo presidente y por supuesto el ministro comandaban esta conferencia de prensa diarias. Hubo una campaña de comunicación de bien público a través de diferentes medios, y la población finalmente entendió el mensaje y por eso lo tomó y cumplió. Hubo visión de riesgo, ¿sí? Lo que les decía hoy, el día antes o 2 días antes de tener el diagnóstico de los primeros casos, se suspendió esta actividad de Montevideo Rock que congrega a decenas de miles de jóvenes. Se comprendió y ejecutó rápidamente que la atención centrada en el paciente debía mudar a una atención centrada en la comunidad, y bueno, hubieron decisiones que pensamos que fueron oportunas para nuestro país. Hubieron mensajes claros, el mayor esfuerzo se ha canalizado para no estar detrás del virus, sino adelantarnos. Desde el principio se explicó que esta carrera sería larga, no de meses, sino de años. Se comprendió el alcance de la crisis, se comprendió el quédate en casa, y desde la academia, los asesores y el gobierno, nunca se dio un mensaje que había una solución mágica, ni de medicamentos, ni de vacunas. Así que el pueblo uruguayo respondió bien porque confió en lo que se le decía. No se gestó tampoco una falsa dicotomía entre salvar vidas o salvar la economía. Se aceptó la incertidumbre como algo propio de la pandemia. La autocuarentena no fue obligatoria, como les comentaba, y el propio presidente estableció este concepto, lo defendió y lo sigue defendiendo, que es la libertad responsable. El gobierno explicó además muy bien la idea de un panel de control a través de perillas que se iban a mover y que podían moverse hacia un lado o hacia el otro, pero no un concepto de un interruptor de luz que prende y apaga. Por supuesto hubo un uso de máscaras promovidas desde el Ministerio y del gobierno a partir del 9 de abril. Esta otra parte es muy importante, es la academia, la sociedad científica y los científicos que actuaron en distintos momentos. El 12 de marzo, ustedes vean, el 13 de marzo recuerden que tuvimos los primeros casos, el 12 de marzo ya había una guía escrita por las cátedras de la Facultad de Medicina, por las sociedades científicas, donde se estratificaba claramente quiénes eran los pacientes que requerían asistencia hospitalaria o en medicina intensiva y cuáles se podían manejar en domicilio, ¿sí? Y así se podía realizar el hisopo y el monitoreo en domicilio. El 18 de marzo se creó el Comité de Expertos Científicos de Gestión de la Crisis por el Ministerio de Salud Pública. El 29 de marzo hubo un convenio entre la Universidad de la República y el Instituto Pasteur para aumentar la capacidad diagnóstica y desarrollar y adaptar las técnicas de PCR. Y el 14 de abril, Presidencia, el presidente de la República crea lo que se llama el GACH, el Grupo Asesor Científico Honorario, que es un grupo asesor de 55 científicos de múltiples áreas para asesorar presidencia. O sea que podemos decir que hubo una serie de capas de nivel científico que fueron y son muy útiles, ¿no? Estas fueron las primeras recomendaciones publicadas en la Revista Médica de Uruguay en nuestro país. Y el GACH, como se llama, el Grupo Asesor Científico, tiene liderado por el doctor Radi, está el doctor Henry Cohen y Paganini, que es un matemático, tiene como estrategia básica que sea toda la estrategia que se ha trazado sobre todo para el desconfinamiento, que es en el momento que se creó, ya se iba a empezar a desconfinar el país. La estrategia siempre ha sido esta, que sea progresiva, regulada, monitorizada y basada en la evidencia. El GACH tiene 2 grandes áreas, son un área de salud y un área de ciencia y tecnología de datos, y reporta lo que genera semanalmente o quincenalmente a Presidencia de la República. El área médica tiene varios subgrupos, un subgrupo biomédico, de atención primaria, especialistas, intensivistas, medicina legal y de derecho humano, y la de ciencia y tecnología de los datos tiene subgrupos de datos para vigilancia epidemiológica, movilidad, aplicación informática y modelos de proyección.
Algunos de los próximos desafíos que tenemos son el análisis de la apertura de fronteras para el turismo, si se va a hacer o no, y bajo qué condiciones. Estamos trabajando en esto ahora. Asignación equitativa y priorización de las futuras vacunas, aumentar más la presencialidad de la educación de manera segura. Ustedes saben que ya en abril, al mes de haber hecho la autocuarentena, Uruguay ya empezaba a abrir las escuelas rurales, y más adelante siguió abriendo, y ahora tenemos presencialidad en todo el país, no de forma completa, 100% en todas las escuelas, y en todos los secundarios, porque no todos tienen la misma posibilidad para cumplir con los protocolos. Mantener el pulso de la epidemia en nuestro país va a ser crucial, obviamente. Así que, como en suma podemos decir, conclusiones, que la fortaleza de la respuesta uruguaya fue una respuesta sistémica, donde se alinearon aspectos culturales, sociales, de salud pública, seguridad social, científico, de gobernanza y comunicacionales, un sistema robusto de asistencia domiciliaria, varias capas de ciencia, un potente y eficiente rastreo, amplia capacidad de test de PCR propios, distribuidos en territorio, y facilidades reales para que la gente cumpliera su aislamiento y cuarentena. Pensamos que esto explica en buena medida los resultados actuales. No menos importantes son el control de fronteras, la excelente campaña de vacunación contra influenza y el compromiso de todos los trabajadores de la salud para educar y recibir educación. Finalmente, pensamos que esta estrategia integral para lograr el control de la fuente de infección, el bloqueo de la ruta de transmisión y la prevención de las nuevas infecciones fue un poco la clave. Y, por supuesto, este desconfinamiento que se viene realizando planificado con la asesoría del GACH y que trabaja muy articulado con el Ministerio de Salud Pública y con Presidencia, obviamente, basado siempre en estos 4 lineamientos, ha dado un marco de seguridad, y también la población entiende y aprecia que las decisiones centrales están tomadas bajo la ayuda de este grupo y con base científica. Se ha logrado revitalizar la economía y la educación, hay clases presenciales en nuestro país, se realizó incluso elecciones departamentales de forma exitosa con un protocolo sanitario hace no muchos días. Quiero agradecer, por supuesto, a las Comisiones de Salud y Desafío del Futuro y Ciencia, Tecnología e Innovación del Senado de Chile por la invitación, a Jaime Labarca, que es un amigo, ha venido varias veces a Uruguay, al ministro, por supuesto, a Miguel y una serie de colegas con los que hemos intercambiado fluidamente para poder ir entendiendo por dónde ha sido, qué es lo que puede explicar finalmente los resultados que hemos tenido. Muchísimas gracias. Ese es el equipo de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas en mi país. Muchas gracias, Julio, por la presentación. Yo quiero ofrecer aquí más bien la palabra. Creo que ha sido bien ilustrativo en varios temas que hemos tratado acá, en términos de la inevitable comparación, ¿no es cierto?, de cómo se ha enfrentado la pandemia. Dejo abierta la palabra para hacer comentarios o consultas. Olga. Olga Seremi de Ciencias. Muchas gracias, senadora. Muchas felicitaciones gracias por esta presentación, y felicitaciones obviamente por su estrategia y sus resultados. Yo quería hacer una pregunta, como Seremi de Ciencias, nosotros levantamos una serie de laboratorios desde, digamos, el Ministerio de Ciencia y Tecnología para poder apoyar a salud en los testeos. A mí me gustaría preguntarle específicamente sobre la estrategia que usaron con el RT-LAMP, que es algo que hemos querido implementar, pero hay algunas regulaciones que digamos, no se han movido a la velocidad que hubiésemos deseado, de tal forma de poder aplicarlo. ¿Hubo algún tipo de restricción en un principio? ¿Cómo decidieron, digamos, expandir el tipo de testeo? Esa es mi pregunta. Gracias. Si le parece, Olga, le voy a dar al profesor Medina para que responda a esto, obviamente, desde lo científico,
nosotros hasta ahora, eso es algo muy importante, lo explicitó el profesor Medina, para pasar una raya que quede claro, hasta ahora Uruguay ha usado desde el marzo los test de PCR-RT, real time. Tiene no solo validados, sino en estudio y en desarrollo, todo otro tipo de test. Tiene validado algunos test serológicos de inmunoglobulinas, tiene validados algunos temas. El test LAMP ha sido de nuestro interés que se desarrollara, está ya en las fases finales de desarrollo, y es intención política del Ministerio que eventualmente se pueda utilizar este test LAMP. Podría tener un enorme uso en nuestro país, y en esta situación de la pandemia nos vendría muy bien. Es lo que le pongo como resumen, pero me gustaría, por supuesto, que el profesor Medina incursionara en la parte más técnica y científica sobre esto. Muchas gracias. No, sí, es lo que dice Miguel. Toda la estrategia de Uruguay ha sido basada en RT-PCR. El LAMP lo desarrolló el Instituto Pasteur en nuestro país. Y lo que tenemos hasta ahora es que el CT que ha evaluado el Instituto Pasteur está entre 33 y 35, y eso corresponde al 15% de los casos positivos, y la sensibilidad del LAMP extrapolada a los datos poblacionales es de un 85% comparado con la técnica de referencia. Eso es lo que nos ha manifestado el Instituto Pasteur, 85% de sensibilidad. Por lo tanto, es tal cual lo que mencionas, es cuál sería el lugar del LAMP. En principio se está evaluando si podría ser para fronteras o para algunos lugares cerrados para poder implementarlo, como técnicas rápidas, o incluso en el Uruguay un poco más profundo. Pero como ustedes saben, nuestro país no tiene grandes problemas geográficos, aquí tenemos laboratorios montados en varios departamentos, esto tampoco ha quedado del todo claro cómo lo vamos a instrumentar. Al día de hoy, la técnica está puesta a punto, pero no se instrumentó todavía en Uruguay. Como hay mucha disponibilidad de RT-PCR, para que ustedes tengan idea, Uruguay puede hacer 3.500 test PCR por día sin mucho problema. Eso es algo así como 1.000 test por millón de habitantes. Para que lo puedan extrapolar, ustedes tienen una enorme capacidad también para hacer PCR. No ha habido una necesidad imperiosa de lanzar el LAMP, pero sí que se está evaluando. Perfecto, muchas gracias. Claro, justamente el LAMP tiene esta ventaja que es bastante rápido, ¿no? Como para cierto... Sí. Nosotros en realidad lo estamos pensando más para un programa de vigilancia activa. Y eso es mi última pregunta. Si además tienen programas de vigilancia activa implementados, o van directo a sintomáticos o contacto estrecho de sintomáticos. No, la estrategia es múltiple, ¿no? Porque el 85% de los casos en Uruguay, de esos 2.000 y algo que les mostramos, están explicados por brotes. Tenemos poca circulación, pocos casos que estén fuera de brotes. Entonces lo que hay es una estrategia muy intensa cuando aparece un caso, de seguirlo y rastrearlo, y genera más o menos, tenemos un promedio de cada caso genera unos 12 contactos estrechos que son puestos en cuarentena. Y la vigilancia activa, sobre todo, Miguel, es con las fronteras, ¿no? Todos los migrantes, todos los que pasan por nuestras fronteras son testeados, los que son positivos son puestos en centros de contingencia para que hagan la cuarentena. Sería el lugar donde se hace más estrategia activa. La otra estrategia activa es, todos los pacientes que son internados en áreas hospitalarias son testeados. Y la otra es todos, desde hace ya un par de meses. Y lo otro activo sería que hay un triage muy estricto, quirúrgico. Cuando se empezaron a hacer las cirugías coordinadas ya en mayo, había un triage clínico, epidemiológico y también por PCR, obviamente, ¿no? Creo que serían los lugares donde más activos se está buscando. Eso sí. Muchas gracias. Le voy a dar la palabra a Jimena, a ver si funciona. Sí, ¿se oye bien? ¿Sí? Asesora aquí en Chile, gran epidemióloga además. Sí.
Hola, muy buenas tardes, muchas gracias. Gracias por la excelente presentación y felicitaciones por todo el trabajo que han realizado. Quería preguntarles primero, primero un comentario. Me parece que esta estrategia que ustedes tienen de atención domiciliaria, si mal no recuerdo, la tienen hace muchos años y que incluso en la pandemia del 2009 también recuerdo que muchas de las atenciones de ustedes fueron a través de este sistema domiciliario, lo que reduce la probabilidad de que la gente ande transitando y contagiando mientras busca la atención, que es una muy buena estrategia, pero que tienen establecido hace bastante tiempo. Yo quería preguntar cómo habían manejado el aislamiento de los casos, si el aislamiento de cada uno de los casos activos fue hecho en domicilio, si los hospitalizaron o si los enviaron a todos a estos centros de contingencia que usted acaba de mencionar. Y la segunda pregunta tiene relación con las medidas actuales que están haciendo en frontera. Entiendo que Uruguay está pidiendo exámenes antes de ingreso y después de ingreso, pero no lo tengo tan claro, entonces quería preguntar cuáles son las estrategias, y entiendo por lo que nos explicó que están discutiendo el tema del turismo. Nosotros tenemos una tradición de cruceros que van desde Uruguay, cruzan por Punta Arenas, llegan hacia Valparaíso, y qué es lo que están pensando en relación con el turismo y el tema de los cruceros y todo eso. Cambio. Miguel, ¿quieres contestar tú? Sí, no hay problema. Bien. En cuanto al aislamiento de casos, Ximena, nosotros tenemos, por supuesto, los casos sintomáticos y que requieren hospitalización, por supuesto, no son parte de la respuesta, como se sobreentiende, van a centros hospitalarios. Se desarrolló para el subsistema público. Aquí en Uruguay, el subsistema público está regido por la asistencia a la Administración de Servicios de Salud del Estado, ACE, con la sigla ACE, como se conoce, que engloba aproximadamente al 40-45% de la población. Los números pueden no ser los correctos exactamente, porque ha habido enormes variaciones por situaciones socioeconómicas este año. Se definió en la ciudad de Montevideo, donde vive casi la mitad, aquí en esta zona metropolitana, Montevideo y zonas aledañas, la mitad de la población del Uruguay, se definió un hospital con capacidad de cuidados intensivos, además, como centro COVID. Por fortuna han sido muy pocos los ingresados, porque la situación, al tener pocos casos globales en Uruguay y seguir el mismo número y modelo internacional, ha habido relativamente pocos casos hospitalizados. En ese centro, el subsistema privado interna en sus centros sanatoriales. Pero la pregunta creo que iba hacia otra cosa. Los casos positivos detectados, ¿qué medida había de aislamiento? Creo que esto tenemos que atarlo con la medida que se tomó en Uruguay de el confinamiento voluntario y las medidas de distanciamiento y las medidas globales voluntarias, sin nunca tener que emitir un decreto en una ley para cuarentenas obligatorias, para confinamientos obligatorios y demás. La población, creemos que en una forma relativamente rápida, había una enorme avidez por la información, hubo rápidamente establecimiento de criterios comunicacionales uniformes en cuanto a lo que era la comunicación desde Presidencia de la República, el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Salud, todos comunicamos con los mismos criterios. Se tomó la educación hacia la población como un tema muy importante en la pandemia, entonces eso hizo cuerpo, hizo carne en la gente, y cuando tenemos casos positivos se le indica su aislamiento domiciliario, su seguimiento por los médicos tratantes, por los sistemas de salud que le correspondan, y no ha habido inconvenientes en ese aspecto, en que se mantengan las personas con positividades que son asintomáticas o con leves síntomas, o los contactos justamente que se detectan en base a los contactos de positivo, se diagnostica, se le comunica a la persona y se le indica el cumplimiento de la cuarentena o que pase todo el periodo de estado hasta el siguiente estudio diagnóstico o hasta que cumplan los 14 días por los cuales en nuestra situación de definición epidemiológica, luego de los 14 días, en ausencia de síntomas, se considera recuperada la persona, ahí puede volver a sus actividades normales. O sea que el criterio que se ha seguido es para sintetizar esto, en el final, de la voluntariedad de las personas en cuanto a mantenerse en sus domicilios básicamente.
Luego había dos preguntas, tanto sobre fronteras como turismo. Con respecto a fronteras, el día 13 de marzo, que fue el mismo día que aparecieron los 4 primeros casos simultáneos, el viernes 13 de marzo en Uruguay, en un Consejo de Ministros se tomaron varias decisiones y se emitió un decreto, el decreto 93 de 2020, que es el que rige la emergencia sanitaria, por la cual se restringía el acceso desde el extranjero al Uruguay. Solo quedaba limitado a determinadas circunstancias excepcionales. En un primer momento se restringió el acceso desde zonas denominadas de riesgo, países o regiones de riesgo, y luego se amplió a todo el resto del planeta. Pero ha evolucionado la legislación de tal forma que hoy, mediante el decreto 195/020, que tiene anexos, nosotros tenemos, no lo voy a detallar aquí porque llevaría mucho tiempo, pero para que tengan presente, hoy por hoy al Uruguay ingresan por vía aérea, por vía marítima o por vía terrestre, tanto desde el Brasil, donde tenemos frontera seca, como desde la Argentina, con quien tenemos fronteras por 3 puentes internacionales. Nosotros tenemos el ingreso vía decreto, voy a repetir, 195/020, puede ser consultado obviamente y ustedes pueden acceder a él, en forma excepcional a toda una serie de circunstancias que hacen a la repatriación de personas, a las personas que tienen que ingresar al Uruguay por razones judiciales, humanitarias y demás, pero estas son la mínima parte. Hay una amplísima gama de situaciones en las cuales por razones laborales, que en ese decreto están definidas, y por determinadas vías que se consulta a ministerios del ramo, a la Dirección Nacional de Migraciones o al Ministerio de Salud Pública, hoy por hoy ingresan al Uruguay por día centenares de personas por cualquiera de las 3 vías, que básicamente vienen a cumplir funciones laborales debidamente fundadas, muchas de ellas por menos de 7 días, para las cuales hay que cumplir ciertas condiciones, como tener un hisopado con un test de PCR RT hasta el 3er día previo a la concurrencia a Uruguay, y si no se realiza en el momento del ingreso, esas personas, si van a estar menos de 7 días en el Uruguay, pueden cumplir sus funciones laborales con todos los cuidados precautorios y luego irse del país. Y los que van a estar más de 7 días dentro del Uruguay, se realiza un segundo test al día 7, si es negativo, se libera esa persona para que pueda circular en el territorio, o puede estar hasta el día 14 en cuarentena, y luego el día 14 se considera que no es portador del virus y realiza sus actividades. Estoy intentando sintetizar algo que es un poco más complejo, pero por el cual se permite que ingrese a Uruguay personas, todas con casos debidamente fundados y solicitados. Y una situación especial, porque Uruguay es un gran polo logístico, sus grandes puertos como Montevideo, Nueva Palmira y demás, constituyen un hub logístico importante que Argentina y Chile, más la hidrovía de Paraguay y Bolivia, que utilizan los grandes ríos para sacar su producción por Uruguay en gran parte, hoy por hoy, mediante este decreto está permitido el ingreso básicamente de camioneros. El ingreso de camioneros a Uruguay es de varios centenares por día, y en algunas zafras pueden ser miles por día. Está regido por este decreto y es la única situación que permite el Uruguay que ingrese una persona por su frontera sin conocer el resultado de un test PCR, es en los camioneros, está explicitado en el decreto. Se realiza un test en fronteras y como demora el test de RT-PCR, demora unas horas, el camionero puede seguir su viaje con medidas muy controladas de trazabilidad, por las cuales nos han ocurrido ya decenas de casos de camioneros que el resultado de su test estuvo a las 6, a las 8, a las 12 horas, el camionero ya ingresó al Uruguay y hasta en algunos casos ya dejó su mercadería, fue positivo y no generó ninguna distorsión en el estatus epidemiológico, porque mediante la trazabilidad se lo identifica, se lo aísla, va a un centro de contingencia, se le ofrece luego retornar a su país y en ninguno de esos casos generó brotes. Perdonen lo extenso, pero quería explicar cuál es la forma que tiene el Uruguay para controlar el ingreso en fronteras, que ha sido muy efectivo. Por último, el turismo. Se están evaluando algunos modelos. Es muy complejo
El Uruguay tiene unos 3 millones de personas que ingresan desde el extranjero por año, de los cuales aproximadamente 2 millones son de nuestros vecinos, sobre todo de Argentina. 2 países que están en una situación extremadamente complicada en cuanto al número de contagios de su población. Uruguay lo que está estudiando hoy es la posibilidad de alguna apertura turística con protocolos que se pueden ir modificando y que requerirían, en principio, estudios de PCR previo al viaje, el día de ingreso y algunos días después, sobre todo para un turismo de algunos, podría ser punto a punto. Se está estudiando el tema de algunos países en los cuales hubiera una situación epidemiológica controlada y con todas las garantías que nos podría dar los estudios, aunque sabemos que el test de PCR es una fotografía del momento, pero realizar algún tipo de intercambio. Lo que tendría que establecerse son los días que tiene que cuarentenarse ese turista al ingresar al país, pero que podría ser en una situación de cohorte o de burbuja sanitario, como ustedes quieran definirla, en determinados hoteles, en determinadas zonas costeras, en determinadas zonas de aislamiento, donde se está estudiando en esta semana la posibilidad. Ya el ingreso del gran turismo, el ingreso del turismo común en nuestros países, en la temporada veraniega, donde brasileños, argentinos, chilenos, paraguayos, básicamente son el público que concurre, más allá de algún turismo europeo, todavía está en una fase de estudio que va a llevar algunas semanas más. No sé si Julio quiere ampliar algo con respecto a esto. Muchas gracias. Había una pregunta que tenía que ver con cómo detectaban los contactos estrechos. No sé, la hacía Isquia, que es presidenta del Colegio Médico. No sé si quieres profundizar sobre eso. Quizá comentarles, muchas gracias por la presentación, que nosotros hemos tenido muchos problemas con cortar la cadena de transmisión y hemos tenido problemas con la ciudadanía en que nos digan efectivamente cuáles son sus contactos estrechos, y quizá ustedes nos pueden comentar cómo hacen el abordaje más práctico desde que detectan uno de los brotes. Algo dijeron que se montaban estas unidades alrededor, pero esa trazabilidad la hacen de forma telefónica, presencial, y cómo logran tener este número tan amplio de contactos que entiendo fueron alrededor de 12. Nosotros tenemos en Magallanes, que es el lugar que más malos resultados tenemos, entiendo que 1.9 es el último reporte, siendo que tenemos muchos casos y una transmisión absolutamente desatada. Sí, incluso los contactos hasta hace unos meses atrás, antes que la apertura en nuestro país fuera más intensa, teníamos unos 6 o 7, ¿verdad, Miguel? Ahora tenemos unos 12 contactos identificados por cada caso. Hay una estrategia bastante amplia, porque yo les decía hoy que Uruguay está repartido en 19 departamentos. Cada departamento tiene una dirección departamental de salud, de un equipo de epidemiología local, que conocen la idiosincrasia del pueblo, de la zona, conocen la forma, conocen a las personas incluso, nombre y apellido, ¿no? Y han sido entrenados en forma in situ por gente con más experiencia para rastrear, y se los ha entrenado remotamente también, pero sobre todo in situ. Y ahí lo que hacen es, se habla y se habla y se habla, los rastreadores son bastante pacientes, incluso más de un rastreador hace las mismas preguntas durante más de un día, y el que obtiene más información es el que sigue el caso para poder rastrear. Incluso hay una complementación de los prestadores de salud. Los prestadores de salud, si tienen un caso que es un funcionario, ellos mismos se ponen a buscar los contactos y ayudan, y buscan los contactos por si son socios de ese prestador, y a la vez siguen buscando y rastreando. Entonces se complementa la información que fluye hacia las departamentales de salud y hacia epidemiología central, se complementa con lo que los propios prestadores van obteniendo, o sea que se amplifica de alguna forma los rastreadores, ¿sí? Pero es con bastante paciencia y con esos principios que yo les comentaba hoy. Se trata de no juzgar,
se trata de no cuestionar, se trata de generar la confianza para que la gente cuente lo que hizo. Porque el problema es que oculten la información. Si ocultan la información, perdemos los contactos. Para eso se necesita confianza. Y bueno, y en Montevideo hay un trabajo muy intenso desde epidemiología, que bueno, Montevideo tiene casi la mitad de la población, que hay también contacto muy estrecho, también es telefónico, y de esa forma sostienen ahora un promedio de 12 contactos por caso. Sí, solo complementar, Isquia, porque creo que en tu pregunta, por supuesto que, dado que vivimos en diferentes países, y aunque tenemos algunos elementos idiosincráticos muy parecidos, los sudamericanos de aquí, de este cono sur, de la parte más sur, chilenos, argentinos, uruguayos, tenemos muchos comportamientos similares. Creo que hay algo de sociológico en tu pregunta, a ver si podemos desentrañarlo. Solo ampliar lo que ha dicho Julio, a que nuestra división de vigilancia epidemiológica, que no hace otra cosa que estar permanentemente, les va a quedar pegado el teléfono en la oreja a los chicos que están 10, 12 horas por día trabajando, decenas de ellos. La población ha respondido de una forma, porque creo entender en el inicio de tu pregunta que ustedes no habían tenido mucha colaboración de parte de la población. Aquí en Uruguay se ha dado exactamente a la inversa, y creo que va a ser para estudio de los sociólogos en un futuro. Nosotros, cuando digo nosotros, en persona, Julio como profesor de infectología es llamado por la prensa muchas veces, quien habla, el ministro de Salud, autoridades gubernamentales, otros expertos. Cuando transmitimos en la prensa somos muy duros con los mensajes, somos muy firmes con los mensajes y condenamos vehementemente los comportamientos de riesgo. Condenamos las aglomeraciones, pero no solo aglomeraciones masivas de personas, sino, no sé si me entienden a qué quiero ir con la palabra condenamos. Le transmitimos a la población que cuando festeja su cumpleaños en una casa de familia, que es una actividad absolutamente privada, no regulada por el Estado, pero hay 30 personas en una pequeña habitación festejando durante 4 horas un cumpleaños, eso, si se multiplica por algunos eventos, puede variar absolutamente el estatus sanitario de toda la población y de todo el país. Somos muy firmes con ese mensaje. Sin embargo, la población que nos ve muy firmes, que nos ve muy duros y que podría pensar, pero cuando a mí me toque, si yo esto lo transmito, me van a mandar preso, ¿me entienden? En sentido figurado. Sin embargo, la población contesta y es muy honesta en las respuestas que le hace a vigilancia epidemiológica. Creemos que en esto tiene mérito nuestra gente de vigilancia epidemiológica, porque está muy instruido. La división de epidemiología tiene una robusta y larga historia de transmitirle a la persona cuando le hace la consulta, la pesquisa de contacto, el seguimiento del epidemiológico, que nuestro afán no es detectivesco, no tiene sentido policíaco, sino que es en aras de preservar la salud, la de sus familiares, la de la cohorte con la que estuvo transitoriamente reunido. Entonces la gente, aunque vea nuestros mensajes y aunque esté muy asustada por lo que pueda ocurrir, nos confiesa, nos transmite, nos da los nombres, los teléfonos, las direcciones de las 30 personas que estuvieron, imaginemos, porque esto ocurre todos los días en un cumpleaños con ellos, en un lugar cerrado, hacemos el seguimiento, los contactos nos dicen quiénes son sus familiares, dónde estuvieron, y hay un muy buen matrimonio, vamos a llamarle, donde por una parte somos muy duros con los mensajes, pero por otra parte la gente colabora enormemente y creo que es parte del tema. O sea que ese componente, llamémosle sociológico, que responde a la población. La población nos está respondiendo, está siendo muy honesta con nosotros, como bajando la cabeza y diciendo, me equivoqué, perdón, pero voy a confesar todo lo que hice, y eso es una gran ayuda en el seguimiento del hilo epidemiológico. Ahí solo para complementar. Voy a tomar un mate, si no molesta. Ni un problema. Y que ayer nos decía la subsecretaria Daza que lo que se va a empezar a implementar es más bien la visita domiciliaria, que es como el contacto directo de los trazadores para poder identificar los contactos estrechos. Yo creo que hay algo que es clave, es la capacitación que tenga la persona, porque tú puedes, el que sea presencial no garantiza que te va a generar más confianza. O
sea, si uno no sabe abordar bien esa situación, yo soy trabajadora social de profesión, así que algo sé de eso, si uno no sabe abordar bien esa situación puede generar incluso más resistencia. Yo creo que ahí es bien importante eso, como la forma en que se aborda. Lo personal es una oportunidad el que se haga directamente, pero tiene que ser con buenas pautas para aprovechar efectivamente esa instancia. Pablo Vial había pedido la palabra. Pablo estaba silenciado y Pablo también es parte del comité asesor. Sí, muchas gracias por la presentación y nuestro reconocimiento por el excelente trabajo que es muy interesante para nosotros. Yo les quería preguntar ¿cómo perciben ustedes de cuán heterogéneo ha sido en el territorio la pandemia? Y cuál es porque decían que hay pocos casos fuera de brote. ¿Cuáles han sido los principales orígenes de brotes? Si son intrafamiliares, intradomiciliarios, laborales u otros. Otra pregunta es que bien impresionado con el trabajo descrito de los equipos de rastreadores, de trazadores. ¿Cuál es el origen de ese personal? O sea, ¿qué profesiones tienen o cuánto han tenido que incrementar lo que ustedes ya tenían como para trazar las enfermedades infecciosas habituales? ¿Cuánto ha tenido que crecer y cómo lo han hecho para tener nuevos equipos y si esos equipos tienen movilidad? Si se trasladan de un lugar a otro de acuerdo a donde hayan brote. La tercera pregunta es, voy a aprovechar que estoy con la palabra, ustedes dicen que hay aproximadamente 12 contactos por caso. ¿Qué tasa de infección tienen entre los contactos? Es decir, ¿cuántos de esos 12 contactos han encontrado que se infectan? Eso. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Gracias, muy amable por las preguntas. Yo contesto algunas de las cosas, Miguel. La mayoría de los tuvimos hasta ahora 6 grandes brotes en nuestro país que explican varios cientos de los casos de los 2000 y poco que tenemos. El primer gran brote fue un evento social, un casamiento, que generó decenas y decenas de casos. Después hubo una institución de salud que tuvo un brote importante. Después hubo una serie de residenciales que le llamamos el EPEM en Uruguay, que generaron algunos brotes. Después hubieron brotes en Rivera, con la frontera seca que tenemos con Brasil. Otro brote en el interior del país, en una institución también de salud. Y el último gran brote fue también una institución de salud en Montevideo, que generó decenas y decenas de casos y amplificó la cantidad de casos que tuvimos. Esos 6 grandes brotes explican un porcentaje grande de los casos, y después están una enorme cantidad de brotes intrafamiliares, que ahora hemos seguido los nexos epidemiológicos hasta la 8ª generación, en los reportes de epidemiología que hacen toda la semana el Ministerio de Salud Pública. Se siguen hasta la 8ª generación, se puede seguir el rastreo sin mucho problema. Esos brotes en las instituciones de salud y en los residenciales fueron lo que determinó los cambios de estrategia. Por ejemplo, después de esos brotes, todos los pacientes que se hospitalizan ahora son testeados con técnicas de PCR, ¿no? para poder captar. El porcentaje de esos casos que terminan siendo positivos no los tenemos, yo no los tengo presente, no está en el informe de epidemiología, lo estaban trabajando, según lo que sé, para saber qué tan eficiente, digamos, es la puesta en cuarentena, lo que tú preguntas, la puesta en cuarentena. Pero sí, lo que nos pasa, así, aunque no tenga un número, cada que se empieza un brote y se ponen en cuarentena una cantidad enorme de personas, después todos los casos que siguen surgiendo en los futuros días, están todos dentro de esos casos que están cuarentenados. Por eso
es que no se disemina la enfermedad a nivel comunitario, porque ya están en cuarentenas muy rápido. Y eso es lo que nos pasa, siguen apareciendo casos los días siguientes, pero casi todos están ya en cuarentena. Y por eso no le hemos perdido el nexo, que es creo que la clave, todo eso todos lo sabemos, ¿no? Lo que pasa es que no es tan fácil hacerlo, pero bueno. No sé si querés complementar algo, Miguel, pero creo que es por ahí el tema, ¿no? Sí, es por ahí, es exactamente como dijo Julio, el tema de los brotes. Esto último hay que destacarlo, que las positividades subsiguientes en los brotes son prácticamente todas de los casos que ya tienen nuestros rastreadores en fichas, porque fueron mencionados por los casos originales como sus contactos. Pero les puedo dar algo, les voy a mostrar, por ejemplo, este es el informe diario. El informe diario, que no es público, es solo nos lo pasan a los directores generales del ministerio. Ustedes imaginen, esto tiene algunos datos, no son, no quiero decir que sean confidenciales porque no tiene nombres, no tiene cédulas de identidad, nada, pero son los datos cotidianos que no importan para el público grande, que luego van al informe epidemiológico, como dice Julio, que se le brinda a los expertos y que lo colgamos en la página web. Pero va a ser muy significativo, y Julio, que no conoce este informe, le voy a leer lo de ayer. Ayer, nosotros tuvimos 29 casos. De los 29 casos, hay solo 3 casos que aquí se denomina en investigación. ¿Qué quiere decir? Que en el día de ayer, esos 3 casos no pudo definirse en el momento su vínculo con algunos de los casos anteriores positivos. ¿Me siguen, no? De los 29, 3 aquí se llaman en investigación. No quiere decir que esos 3 no tengan ningún nexo. Quiere decir que en el día de ayer no se encontró el hilo. Es probable que hoy algunos de esos 3 casos ya se haya encontrado que tienen nexo con otros. ¿Me entienden? ¿Y a qué voy con esto? Que de 29 casos tenemos 3 en investigación, lo cual quiere decir que hay 26 casos que todos, obviamente no se los voy a leer porque no tienen ningún tipo de interés, todos son contactos con caso confirmado, contactos con brotes, los brotes tal o cual, contactos con la escuela tal, contacto con el brote de la escuela aquella otra. Esto que es casual es hoy, pero podría traer el de anteayer, el de anteayer, imagino que el de mañana, nos confirma un poco lo que acaba de decir Julio. Casi no tenemos emergencia de casos por fuera de los brotes, lo cual, aquí hay epidemiólogos presentes, obviamente, saben mucho más que nosotros de esto, nos habla que hoy nosotros afirmamos que aunque haya una circulación comunitaria del virus, bueno, esa circulación comunitaria no está ni diseminada, ni descontrolada, ni es masiva. Eso es muy importante. Y creo que la única pregunta que quedó era sobre quiénes son los que hacen el rastreo. Creo que a eso enfocaba Pablo, quiénes, qué profesiones tenían, de dónde provienen. La vigilancia epidemiológica en Uruguay históricamente ha tenido un cuerpo importante. Hay profesionales muy capacitados. Nosotros tenemos dentro del ministerio, nosotros subimos el 2 de marzo, pero encontramos una división de epidemiología con vigilancia que tenía una cierta robustez, no en número de integrantes, pero sí en la calificación de los mismos. Tenemos en vigilancia epidemiológica varios de los integrantes de la división y del departamento de vigilancia particularmente, que son personas con muchísimos años de experiencia, algunos de ellos docentes universitarios, con larguísima experiencia en algunos centros hospitalarios, sanatoriales, como el Hospital Militar y como otros que tienen a su vez una expertise importante en el área de epidemiología, en el área de enfermedades infecciosas y demás, lo cual nos dio una gran fortaleza. Hubo que ampliarlo, por supuesto, con contrataciones nuevas. Como el Estado es complejo que haga contrataciones, ustedes lo saben muy bien, nosotros no tenemos sistemas ágiles de contrataciones, se dieron 2 circunstancias. En el primer momento, en el aluvión, el voluntariado fue muy importante. Nosotros hicimos no llamados públicos, sino una exhortación desde todo el Estado a aquella persona que quisiera colaborar, por supuesto se iba a estar abierto, y recibimos, sobre todo de estudiantes de los últimos años, de médicos recién egresados y de médicos jubilados, una importante base de datos por las cuales en algunas circunstancias se tuvo la colaboración para voluntariado.
como sabemos que el voluntariado que fue capacitado para determinadas funciones, hubo call centers para responder rápidamente preguntas, que en los primeros meses eran miles de preguntas diarias, donde se funcionó muy bien con cierto voluntariado, más algunas contrataciones o derivaciones de parte de instituciones del Estado de algunos de su personal. Esto no era sostenible en el tiempo, y luego por un fondo del cual habló Julio, el Fondo Coronavirus, que se nutrió en nuestro país de diversos aportes, se ha logrado la contratación, alguna de ellas de hace solo 2 semanas, de algunas decenas de personas que con una mínima calificación, algunos son licenciados en enfermería licenciados universitarios, perdón, en enfermería, otros son médicos recién egresados, y otros son posgrados o personas que se vinculan al área de epidemiología. Han sido contratados, repito, algunas decenas de jóvenes que con una muy rápida capacitación pueden cumplir rápidamente la función de asistentes en vigilancia epidemiológica. Y es de destacar algo que ya lo dijo Juli y lo quiero resaltar. Uruguay tiene 19 departamentos. Uno es Montevideo, donde vive 1,5 millones prácticamente de personas, con una zona fronteriza con 3 departamentos importantes. Los restantes departamentos tienen una baja densidad poblacional, tienen las ciudades capitales básicamente con más población, y las direcciones departamentales de salud, que son nuestra manifestación en el territorio, han sido capacitadas y han sido reforzadas en algunos casos con referentes epidemiológicos. Ellos cumplen la función en el terreno en ciudades que no son de más de 50, 60 o 70 mil habitantes, donde si la capacidad se desborda durante unos días, enviamos personal al terreno para que puedan hacer también recorridas, como aquí fue dicho, como Carolina misma lo transmitía, en conjunto con trabajadores sociales, en conjunto con el ejército, en conjunto con las intendencias, que son las gobernaciones de nuestros departamentos, y ha sido muy importante esta tarea y ha logrado un control efectivo de cada uno de esos grupos. Fernando. La distribución territorial, ¿es homogénea, heterogénea? No, en Uruguay existe, vamos a aclararlo mejor. Montevideo, la ciudad capital, que además es un departamento, pero es prácticamente una ciudad-departamento con una muy pequeña zona rural, que está, como muchos de ustedes habrán venido, y si no lo conocerán muy bien, está en el sur, en el centro de esa vasta zona sur que es Río de la Plata y Océano Atlántico. Montevideo con zona metropolitana, que corresponde a 2 departamentos vecinos que lo rodean como una corona. Hago así con mi mano, ustedes me están viendo, porque Montevideo está sobre el río y hay una corona alrededor de Montevideo, donde de los 3,5 millones de uruguayos vive aproximadamente 1.600.000, 1.700.000 personas. Ahí hay una gran concentración, pero como le describió el profesor Medina en su diapo, esa concentración de personas, de todas formas, no es en forma de torres, en forma de grandes barrios donde hay grandes torres con gran concentración de personas. Montevideo es muy horizontal. Montevideo y esa zona metropolitana está muy desparramada, por así decirlo, básicamente en forma horizontal, sin grandes concentraciones en metros y demás, que no los tiene. No tiene tren, no tiene metro, no tiene esos servicios. Eso fue descrito por el profesor Medina, pero lo recalco una vez más. El resto de la población del Uruguay, 1.400.000, aproximadamente 1.500.000, 1.600.000 personas, están en 17 departamentos del interior, de los cuales no menos de 13 o 14 concentra su población en capitales, como recién lo dije, que oscilan entre los 40 y los 80.000 habitantes la capital. El resto son poblaciones de entre 5 y 10.000 habitantes o zonas rurales. Casi todo el resto del Uruguay es así como lo estoy describiendo, con 2 o 3 departamentos. Uno es el mío, en el que vivo, el departamento de Colonia, con varias ciudades de unos 10, 12.000, 15.000 habitantes, que a su vez hace que las capitales sean más pequeñas, y en esos departamentos el control ha sido también muy sencillo, porque ciudades de 10, 15.000 habitantes con un brote o con 2 brotes y con vigilancia que rápidamente llega al territorio, ha sido hasta ahora relativamente sencillo de controlar y de seguir. No sé si quedó claro, pero eso es un poco lo que es el Uruguay, cómo está distribuido territorialmente la población. Sí. Perfecto, gracias. Miguel. Fernando Taiza.
Sí, hola, muchas gracias, senadora, y muchas gracias a nuestros invitados que han hecho una presentación tremendamente interesante. Yo iba a preguntar sobre el personal de salud y los brotes hospitalarios, pero se me adelantó Julio. Yo he estado trabajando con control de infecciones en Uruguay en distintos momentos de la historia y conozco más o menos cómo funciona eso y agradezco que ya nos aclaró eso, así que casi me quedé sin pregunta. Acá muchos brotes, acá hemos tenido 270 o algo brotes intrahospitalarios, o sea, ha sido una cosa fuerte. Pero yendo a la presentación, hay una cosa que no me quedó clara y me gustaría saber, que en estos centros de contingencia que están usando para aislar personas, son personas que sacan de su casa y ponen ahí, son personas, ¿quiénes ocupan estos centros? ¿Y cómo llega alguien a acceder a ir a uno de estos centros? Muchas gracias. Bien, miren, yo brevemente voy a responder solo el final porque quiero que Julio hable de algo de los brotes hospitalarios. Y veo en el chat que hay una pregunta de Marcela Ferrés sobre si hay alguna estimación de prevalencia de anticuerpos anti-SARS-CoV-2 en la población general o subgrupos, por ejemplo, personal de salud. Cuando Julio responda sobre brotes hospitalarios, quiero que hable sobre prevalencia de anticuerpos anti-SARS-CoV-2, que hable sobre test serológicos y demás. Adelanto que en Uruguay no han sido usados, pero bueno, me gustaría que él lo explicitara desde el punto de vista científico. Sobre el final, Fernando, es muy breve. Nuestro centro de contingencia, por suerte, casi no han tenido que ser utilizados. Se han utilizado solo en alguna circunstancia. En frontera con el Brasil, que es frontera seca, tenemos un paso de migrantes que por razones humanitarias hay legislación y convenciones internacionales que Uruguay no los deporta. Y algunos casos que, aunque no estén amparados en la legislación internacional, Uruguay tiene una larga tradición de no deportar gente. Antes de ayer ingresó en forma absolutamente clandestina y no era un caso humanitario, un ciudadano extranjero, y Uruguay en situación pandémica no lo deporta. ¿Qué hace este extranjero, que era un cubano, que fue advertido que no podía ingresar al Uruguay? Antes de ingresar, luego él, como es frontera seca, fue sencillamente caminar unas cuadras, ingresó por una calle en la ciudad de Rivera, fue detectado de todas formas porque, como era una persona previamente detectada, cuando se avistó a esa persona y se la detectó, se le hizo el análisis y era positivo, era COVID positivo. En la ciudad de Rivera y en otras ciudades fronterizas hay un centro de contingencia donde son llevadas esas personas, migrantes, personas con carencias socioeconómicas. Y en el caso de Montevideo, porque en el resto del país casi no ha habido situaciones de contingencia, en Montevideo ha ocurrido que personas que viven en situación de mucha precariedad socioeconómica han sido llevadas a los centros de contingencias en diálogo con ellas y con las familias. No fue culminado, no fue obligatorio, no se lo llevó por la fuerza. Pero en algunos asentamientos, le llamamos aquí, irregulares, los lugares que en Argentina se llaman villas y tienen esos nombres para que ustedes lo entiendan, en esos sitios han sido detectadas algunas positividades. Se le ofrece a la persona, dado que la cuarentena, en esos casos, al realizar en el domicilio, sería conviviendo con muchas personas. Ustedes saben que las personas en situación precaria conviven en la misma casa, que a veces la misma habitación y a veces el mismo lecho, más de 2 personas. 3, 4, 5, 10 y a veces ancianos o personas extrañas. En esos casos, que no han sido muchos, se les ha ofrecido un centro de contingencia, lo han aceptado y luego del periodo de estado vuelven a su domicilio y no nos ha generado mayores problemas. O sea, la situación social desde ese punto de vista ha estado muy controlada. Eso con respecto al final de tu pregunta, pero bueno, no quiero que quede sin contestar la parte hospitalaria, que Julio se explaye, y ya aprovechamos a hablarle de los test serológicos, los anticuerpos y demás, que en ese sentido, bueno, Uruguay tiene una posición muy definida hasta el día de hoy. Sí, no, los brotes hospitalarios eran esperables, ¿no? Y ocurrieron muy silenciosamente, seguramente les pasó a ustedes lo mismo. Para cuando se dieron cuenta del problema ya había mucho personal de salud positivo, y la explicación, por lo menos para nosotros, a ver que voy a desconectar el teléfono, la explicación por lo menos, han ocurrido varias cosas. Pacientes que han ingresado muy pausisintomáticos, con muy pocos síntomas, y no han sido identificados
y fueron los que generaron el inicio de los brotes hospitalarios, o el propio personal de salud que ha ido a trabajar con pocos síntomas, con algo de decaimiento, un poco de cefalea, un poco de rinorrea, y siguen trabajando, ¿sí? Así que con esa experiencia que tuvimos en 3 centros de salud, lo que se ha hecho es mucha educación para que el personal de salud no vaya a trabajar. Incluso hay instituciones que tienen rastreadores específicos para el personal de salud. Tienen una persona nombrada solo para poder rastrear y poder identificar los síntomas del personal de salud. Y lo otro es que se empezó a pedir test de PCR a todos los pacientes que ingresan al hospital. Ya no solo a los que iban a ser operados quirúrgicamente, sino a todos sin excepción. Y eso ya tenemos hace ya un buen tiempo, no tenemos brotes ahora nuevos, no hemos detectado brotes nuevos. Y el tema de los anticuerpos, sí, cada vez hemos tenido tan pocos casos, 2000 y pocos, que el estudio de prevalencia va a tener que ser sobre todo en algún grupo muy seleccionado. Tal vez personal de salud podría ser una opción. El Ministerio de Salud Pública ha aprobado ya varias técnicas, incluso una local desarrollada también por el Instituto Pasteur, y no sé si no estuvo el Clemente Estable ahí también, que es otro instituto de investigación, y están todos validados por el Ministerio de Salud Pública. Habrá unos menos de 10, ¿no, Miguel? Hay un poco menos de 10, 7, 8, 9 que están validados para... 7 originalmente, y creo que hubo 1 o 2 más, sí. Pero son menos de 10 los que están validados por el Ministerio de Salud Pública, que han sido validados no para punción capilar, sino que han sido validados para extracción por sangre venosa, porque en definitiva se validaron con plasma que teníamos guardado en el Ministerio de Salud Pública. Así que no se ha validado para punción digital. Pero todavía no se puso en marcha, tampoco tiene Uruguay todavía una postura, no sé ustedes, me gustaría preguntar, ¿puedo hacer yo una pregunta a ustedes? Me gustaría hacerles una pregunta. No tenemos una posición con respecto al pasaporte inmunológico que podría tener, darlo de repente los test de anticuerpos positivos, que en algún momento se planteó si lo íbamos a hacer o no. ¿Qué hace Chile? ¿Acepta el concepto o no? Tuvimos toda una polémica ¿Sí? respecto al pasaporte que finalmente no se implementó. Quizás Jimena o Pablo, cualquiera de ustedes les puede entregar más antecedentes en cómo funcionó. Sí, bueno, aquí... Pablo, sí, yo hablo de la... Sí, no, pero Pablo es más experto en el tema de los test. Yo voy a contestar un poco sobre la historia de la polémica. Efectivamente, el ministro pasado planteó la idea de hacer estos pasaportes, no se llamaban exactamente pasaporte, carnet inmunitario, ¿era? Aquí las cédulas de identidad se llama carnet, entonces se usa mucho esa palabra. Y empezó la polémica que OMS no reconocía de que hubiera una claridad respecto a la duración de los anticuerpos, entonces eso generó una discusión. En Chile ha habido mucha controversia en el campo científico también respecto a la respuesta a la pandemia. En algún momento el ministerio modificó su idea de hacerlo como un carnet de inmunidad hacia un carnet de alta, o sea, lo que certificara que las personas habían terminado su periodo de aislamiento, pero ya era tal el nivel de discusión y argumentación y contraargumentación y incluso con una editorial en el Lancet en contra, que finalmente bajaron toda esa idea y no se prosperó en ello. Nosotros sí hemos usado test serológicos, y eso sí le voy a dar la palabra como un estudio para estudiar en el fondo, como es habitual en epidemiología, cuál es la carga de personas que realmente se enfermaron, se infectaron con el COVID y cuántos de ellos tuvieron enfermedad sintomática, pero voy a dejar que Pablo entregue más detalles, que trabajamos juntos en él, y es el investigador principal. Gracias. Julio, la verdad es que la gran interrogante fue que no pudo ser respondida, es ¿para qué va a servir ese pasaporte inmunitario? ¿Para qué se va a entregar? ¿Qué podemos hacer con esa información individual o grupal? Nos encontramos con el problema de una
una enorme diversidad en la calidad y en la certeza que tienen los test, aún siendo validados, y la comercialización que se hizo, que incluso eran promovidos por uso intradomiciliario, en fin. La conclusión de nosotros como Consejo Asesor era que no podía ser utilizado con lo que conocemos y con la variedad, con la diversidad que existe en esto, no puede ser utilizado como un método de diagnóstico. Se ofrece ahora para muchas personas que quedan con la inquietud de si habrán desarrollado defensas después, pero incluso ahí no tenemos seguridad sobre el grado de protección de los anticuerpos, ni tampoco la duración. Así que en este momento hay más preguntas que respuestas respecto a los test de anticuerpos. Como decía Jimena, lo que sí hemos tratado de elegir y validar los mejores test para detectar inmunidad humoral, de tal manera de poder conocer la tasa de ataque que ha tenido en distintas regiones, en estudios de cero prevalencia, tanto en personal de salud como en muestras poblacionales en distintas regiones de Chile. Eso está en curso. Los resultados preliminares que obtuvimos antes de la gran ola pandémica que tuvimos acá era que teníamos cerca de un 7% de la población de la región metropolitana ya infectada. Ahora estamos viendo que en la medida que estamos disminuyendo francamente en la región metropolitana, estamos haciendo un nuevo muestreo para ver qué porcentaje de la población infectó el virus en esta pasada durante nuestro invierno. Así que esa información la vamos a tener en poco tiempo más durante el mes de octubre. Bien, muchas gracias. Nosotros en algún momento teníamos bueno, se nos había planteado por el tema sobre todo de los camioneros, ¿verdad, Miguel? Porque hay muchos camioneros que entran por Brasil y que han tenido ya han tenido algún test de PCR positivo o dicen que lo han tenido, y era para evitar, cruzan toda la semana. Entonces, claro, cada que cruzan se les pedía un PCR. Y ahí estuvimos discutiendo si un test de anticuerpos les podía dar por lo menos la salvedad en los primeros meses de no repetir el test de PCR a cada rato. Pero bueno, eso al final no avanzamos, lo dejamos en stand-by y estamos esperando un poco más evidencia, ¿no? Margarita, para ir cerrando, también quería hacerles una pregunta. Ella también es secretaria regional de Ciencia. Muchas gracias, senadora, y bueno, felicitarlos también a ustedes, los representantes de Uruguay. Sí, es muy bueno el trabajo que han hecho y de forma anticipada, ¿no? Porque en marzo y abril ya tenían una estrategia que le ha dado muy buenos resultados, así que los felicitamos por eso. También me llamó la atención de que ustedes colocaron una cuarentena voluntaria. En ese sentido, ¿cómo les funcionó la cuarentena? ¿Qué porcentaje de la población se mantuvo confinado? Esa es una pregunta. Una segunda pregunta, de las personas que fallecieron, que entiendo fueron como 49 personas en total, según un gráfico que mostraron, ¿verdad? ¿Quiénes eran esas personas que fallecieron? ¿De la tercera edad? ¿Cuáles eran sus características? Y la tercera, ¿cuál es la estrategia que ustedes tienen para acceder a una futura vacuna contra el SARS-CoV-2? Ya que son un país pequeñito, ¿verdad? Entonces, no sé qué estrategia tienen contemplado para poder acceder a esa vacuna, una futura vacuna que sea aprobada, efectiva y segura. Esa era mi pregunta. Antes de que contesten, yo me voy a sumar una pregunta para ir cerrando, no abusar de los tiempos de todos, que tiene que ver con el tema de educación, porque igual suspendieron ustedes clases. ¿Cómo fue el volver y cómo ha funcionado además eso en términos de las medidas de resguardo sanitario que hay que tomar, ¿no es cierto?, para prevenir contagios? Bien. Bueno, si quieren comenzamos por el orden, hablando de la cuarentena voluntaria, de esto último que agregó Carolina, del comportamiento de la población. Puedo hacer alguna referencia a muertes y tal vez después Julio
puede ampliar inclusive en muertes o en personas en cuidados intensivos, ya que él tiene la doble condición, también especialidad, y hablar de vacunas no habría ningún problema. Lo de la cuarentena, el apelar a la libertad responsable funcionó en el primer momento. La evaluación que se hace, nosotros no tenemos informes ni sociológicos ni demás, esos vendrán y calculo que alguien en la academia se va a dedicar a hacer alguno de esos análisis. La estimación que se hace, y hay concordancia en todos nosotros, creemos que hay concordancia no solo entre los que estamos en el gobierno, sino en la población en sí, es que pudo haber algunos fenómenos comportamentales debido al momento de la pandemia y en lo que me es personal. Yo siempre he insistido que, a ver, el uruguayo, todos los países tendemos a decir que no cumplimos las normas, todos tendemos a decir que nuestra gente no cumple las normas. A ver, cuando hay algo que lo impacta en una noción de cercanía, el uruguayo bastante retraído, bastante temeroso, bastante nostálgico y bastante conservador. No se olviden que la epidemia llegó al Cono Sur en el mes de marzo, cuando además el uruguayo, no sé cómo es la costumbre tanto de los chilenos, el uruguayo vive un poco aquí y otro poco en sus ancestros, y hasta mira y tiene muchas referencias internacionales, europeas y demás. Cuando lo peor de la pandemia, sobre todo en España, en Italia y demás, un día era lo único que se veía por los canales de la televisión, ustedes lo habrán visto, en algunos lugares estaba siendo un problema muy importante, era cuando ocurrieron los casos en Uruguay. Nosotros creemos que el tema pánico que había en la población contribuyó. No lo fomentábamos. A ver, ninguno de nosotros salió a sembrar pánico, solo salíamos a decir lo que presuntamente eran verdades científicas y precauciones científicas. Pero, en mi opinión, porque esto podría tener divergencias, pero es lo que opinamos generalizadamente, el Ministerio de Salud, el resto del gobierno. Después Julio podrá decir si piensa que eso es así o no. Él además es un médico que está en la trinchera, que trabaja con pacientes y está en la cátedra. El pánico de la población para mí logró muchas cosas. La gente se autoconfinó. La gente no quería ir a trabajar aún perdiendo salarios. La gente nos llamaba para que bajáramos la edad. Aquí se pusieron ciertas disposiciones de medicina laboral y demás, por la cual aquellos pacientes con determinadas patologías, tenemos una lista de 24 patologías que están convalidadas internacionalmente, se tomó de la Cátedra de Medicina y Salud Ocupacional y la Sociedad Española de Salud Ocupacional, que a su vez creo que es una norma europea que la adoptó. Esas 24 comorbilidades más la edad mayor de 65 años eran razón suficiente, eso se hizo por decreto para que la persona estuviera o en teletrabajo o pudiera no venir a concurrir y cobrar su salario. Las personas personas sanas, nos pedían que bajáramos la edad, nos pedían que pusiéramos cosas para no ir a trabajar. Y todos podemos decir, bueno, a veces la gente quiere buscar un mecanismo para no ir a trabajar y para quedarse en su casa. No era la realidad. La gente estaba muy asustada, no salía. Los jóvenes no salían a hacer ninguna actividad y ellos no tenían por qué estar en sus casas. No tenían clases, estaban ociosos en sus domicilios, no se reunían con sus amigos, no visitaban a sus abuelos. Hicimos grandes campañas públicas y demás para que los mayores de 65 años y aquellos que vivían en establecimientos para ancianos no fueran visitados, no hubiera innecesariamente salidas o entradas de personas. No hubo visitas entre abuelos y nietos durante casi 2 meses en Uruguay. Eso fue un poco la realidad social que se vivió en Uruguay. La gente respondió a rajatabla. Y sumo a esto algo que puede ser una experiencia para el futuro. Respondió a rajatabla al confinamiento, pero cuando la evidencia demostró que aquí corresponde lo que desde el Estado hicimos, y particularmente el Ministerio de Salud en aquel momento jugó un rol muy importante. Cuando se definió un mes después, 1 mes y 10 días, después de declarar la pandemia, que había condiciones para retomar ciertas tareas laborales, las retomamos. Y una parte de la población se oponía por las redes, había cuestionamientos a por qué en plena pandemia universal, Uruguay, por ejemplo, 40 días después de declarada del primer caso uruguayo, que fue el 13 de marzo, 40 después fue el 23 de abril, comenzó a reabrir las escuelas rurales, escuelitas que tienen muy pocos alumnos en medio de zonas rurales muy alejadas y en departamentos que no había casos positivos de virus,
aunque con cuestionamientos nos decidimos hacerlo. Y nunca hubo una positividad. No hubo un positivo en niños o en maestros de escuelas rurales. Y simultáneamente, ese 23 de abril, reabrimos la industria de la construcción. ¿Saben cómo? No fue con pequeñas obras. Ese día tenía que comenzar la construcción de una mega planta de producción de pasta de celulosa en Uruguay, en un departamento del país, en una ciudad muy pequeña, donde no había casos positivos. Se deliberó con científicos, con asesores y demás, y el Ministerio tomó la determinación, con el presidente de la República, de habilitarlo. Ese día fueron 400 personas a esa ciudad, todas fueron testeadas, todas fueron negativas, comenzó la construcción de la planta, nunca hubo movimiento en ese sitio, entonces la población vivió esa ambigua sensación de seguridad, a ver si se entiende. Si se confinaba, si se quedaba, y si no hacía cosas que no estaban permitidas, la cosa iba a estar bien. Y en la medida que las perillas, hago así con mi mano para que entiendan, como los grifos, se abrían paulatinamente con medidas, con certeza y con cierta seguridad, la cosa iba a funcionar. Y funcionó, y paulatinamente se fueron abriendo diferentes opciones laborales, educativas y demás, y hemos llegado a una situación en la cual al día de hoy todas las actividades en Uruguay están abiertas, algunas con sus vaivenes. La educación es toda presencial, pero no todas las horas del día. ¿Me entienden? Es toda presencial, pero con aforos. Algunos están presentes, otros pueden estar a distancia, sobre todo la educación terciaria. Todas las actividades productivas, agropecuarias, industriales y demás, se están realizando. Pero si en algún lugar no se cumplen los aforos para que la gente tenga cierto distanciamiento, se intenta reprogramar y hacer de otra forma. Funcionó, no tengo otra forma que decirles que funcionó. Las únicas actividades que al día de hoy nos es dificultoso reabrir son aquellas actividades básicamente de esparcimiento, pero que son un gran motor, llámese fiestas, eventos, bodas, bailes, centros nocturnos, que son un gran motor de la economía. Ustedes también lo tienen. Uno imagina Santiago con grandes, por supuesto, sectores de la población que quieren realizar sus festejos, sus bailes, sus conciertos musicales y demás. Bueno, es la parte que hoy está un poco más dificultosa, porque esa actividad lleva en forma inherente una aglomeración de personas y sin cuidados. Nadie se imagina un baile donde estén las personas a 2 metros con mascarillas y en un sitio que tendría que tener 40.000 metros cuadrados para congregar a 1.000 personas. Entonces, esas actividades son prácticamente las únicas que no se están pudiendo realizar. Dejo por acá la parte más sociológica y de cómo Uruguay manejó esto, que hasta ahora fue exitoso, para como les decía, que Julio profundice en la última parte de la pregunta. Gracias, Miguel. No, la parte de mortalidad ahí lo puse en el chat de forma más detallado, algunos datos. Podemos compartirles igual el informe epidemiológico después, que es muy completo. Sí. El último que tenemos es el del 2 de octubre, que tú lo mandaste, creo que hoy o ayer. Hoy de mañana, sí. Sí, de los 49 fallecidos, incluso algunos no son extranjeros que entraron circunstancialmente, un camionero que entró de Brasil, un filipino que vino en un crucero, no sé si no hay algún otro fallecido dentro de esa lista, pero creo que todos los países están tomando la misma estrategia, si fallece en territorio, se lo cuenta, obviamente, ¿no? Lo otro que hizo Uruguay, el Ministerio de Salud Pública nombró un comité de expertos para analizar los fallecidos. Todos los fallecidos son analizados en un comité de expertos, donde está el profesor de medicina legal, un profesor de medicina interna, 2 infectólogos. Yo tengo la suerte de estar en ese grupo también, porque hemos aprendido muchísimo desgraciadamente de los fallecidos, hemos aprendido unas cuantas cosas, pero podemos decir que Uruguay no se nos escapan fallecidos, no tenemos subregistro de fallecidos. Y no sé cómo les ha ido a ustedes, pero tampoco tuvimos una mortalidad por encima de la habitual que no la hayamos detectado. De hecho, hemos tenido menos mortalidad global, digamos. Todos los pacientes eran pacientes con comorbilidades. Y les vamos a enviar ahora, cuando termine yo por correo electrónico, en el mismo correo que nos enviaron el link de Zoom, le vamos a mandar el informe epidemiológico que se está haciendo público, está en la propia página del Ministerio, y ahí van a tener mayor detalle, pero las principales comorbilidades han sido las cardiovasculares,
insuficiencias renales, pacientes en diálisis, diabéticos, por nombrarle algunos de las comorbilidades, no tengo los porcentajes delante de mío más frecuentes, y prácticamente todos los pacientes han sido mayores de 55 años por lo menos, creo que hubo uno, solo dos menores de 55 años, y por supuesto varios mayores de 65, 70 años, y todos con comorbilidades. Y la mayoría hombres, por lo que veían. Sí. Las mujeres más resistentes. Eso pasa en todas partes. Oigan, yo quiero... Muchas gracias. Ha sido súper buena el espacio, además, para poder conversar. Yo lo que voy a hacer es dejarnos conectados con los correos electrónicos, ¿les parece? Además de enviarle el informe, porque yo creo que en esto vamos aprendiendo. Somos países similares en muchas cosas, pero también con algunas cosas distintas. Y claro, cuando hay un elemento que es clave, que es la confianza en la autoridad, en la institucionalidad, nosotros sabemos que eso nos pasó la cuenta inicialmente. Yo se lo digo además desde el Parlamento, donde uno dice las polémicas no salvan vidas, pero son parte también de los momentos políticos, los momentos sociales que hemos tenido. Pero adicional a eso hay harto aprendizaje y nadie tiene la receta. Yo creo que el lograr transmitir un mensaje que la gente siente que le da seguridad es clave. Y en eso también hemos ido aprendiendo nosotros. Y hay historia para atrás, ¿no es cierto? Esto no se resuelve de una semana para otra ni de un mes para otro. Pero creo que ha sido una súper buena reunión en eso, agradecerle su tiempo. Miguel, Julio, Miguel, te pido además que transmitan los saludos al ministro, que me consta que quería estar presente. Y ahí, para no tener que recibirte, Miguel, en su casa en Valparaíso, nada más la palabra finalmente al senador Girardi, que aparece por acá. Va a tener una penalidad por no haber estado... De todas maneras, Miguel, porque llegó solo al final. No, pero Miguel, te escuché en gran parte, pero primero disculparnos porque estábamos en una reunión con el presidente Piñera por una ley de neuroderecho, que es la primera ley del neuroderecho para proteger la indemnidad del cerebro frente a la neurotecnología, que estábamos impulsando con Rafael Yuste, el director mundial del proyecto BRAIN, con Carolina, que quisiera un taco, estoy en un taco, en un túnel, parado, y por eso no podía participar tan activamente, pero te mando saludos. ¿Sigues con el mismo teléfono, Miguel? Sí, Guido, sí. Ya, te llamo después. Perfecto. Te mando un abrazo grande. Muchas gracias por todo. Un abrazo enorme, Guido, y para que te enteres por nosotros, la penalidad por no haber estado presencial, lo voy a invitar al profesor Medina cuando podamos a ir a Chile, y como nos vamos a tener que cuarentenar, sin preguntarte, vamos a tomar en Valparaíso la cuarentena de 14 días. De todas maneras, te mando un abrazo grande. Bien. Bueno, yo quiero agradecerles a todos hoy día el espacio. Y espero poder comentarles noticias sobre lo que estamos avanzando en el proyecto laboral que les había comentado. Ahí lo que estamos trabajando para Miguel y Julio es que se pueda cumplir íntegra la licencia en el caso de contacto estrecho, y sobre todo en licencias que son más cortas de 10 días, que tienen 3 días de carencia acá en Chile. Y avanzamos bastante esta semana, así que ya la próxima semana deberíamos tener una modalidad que va a permitir financiar íntegro, y también financiar íntegro los tratamientos de los trabajadores, para despejar esto de que se ha definido como enfermedad laboral o no, a través de la contratación de un seguro que resuelve el problema. Yo creo que eso va a ser una buena noticia, sobre todo en este momento en que con el desconfinamiento probablemente vamos a tener un aumento de casos en los lugares de trabajo. Así, espero compartirles eso la próxima semana, y también espero tener mejores noticias de cómo vamos avanzando acá en la región, en Magallanes. Tenemos también con el Hogar de Cristo, ahí aprovecho de ver a Pablo una agenda de trabajo a propósito de la discusión del presupuesto, en lo que ha significado enfrentar el COVID en las instituciones, ¿no es cierto?, de apoyo social, y la discusión del presupuesto que está iniciándose en el Parlamento. Así que yo espero que la próxima sesión podamos compartir también un poco más del detalle del presupuesto de salud y del presupuesto asociado a COVID para el próximo año, que es un tema que teníamos pendiente. Así que con eso les deseo que sea una buena semana. Gracias, senadora. Muchas gracias, y gracias Miguel y Julio. Muchas gracias por la invitación, un gusto. Gracias.
Muchas gracias a ustedes. Que tengamos lindo partido hoy, Uruguay-Chile. Hoy sí, ¿verdad? Sí.